Hola a todos, bienvenidos a mi canal Radio War. Yo soy Alonso RPG, autor de la saga de libros de Utopía de los Arcontes, y sean bienvenidos a este nuevo domingo en donde vamos a analizar, comentar y relatar un poco sobre Codex Infame. En específico, como ustedes ya saben, sobre dos relatos, que por cierto nos quedan unos 4 más, así que este es nuestro penúltimo domingo con Codex Infame de Carlos Carrillo. Que en esta oportunidad vamos a hablar sobre el propósito de la vida según el hombre de allá arriba y de la chica más blanca del primer ciclo. Curioso, porque hoy es Domingo Santo, así que el siguiente domingo es otro domingo y vamos a estar hablando de Codex Infame. Nada, empecemos. Muchas gracias. El propósito de la vida según el hombre de allá arriba. Pues bien, para entender este relato, que por cierto me ocurrió como cuando leímos el primer relato de Carlos, al menos en esta antología, de tan denso como una cruz invertida, tuve que leerlo 2 veces. No era tan complicado, pero habían dos hechos que remarcan toda la historia. A ver, como les dije, vamos por el último para entender de qué trata. El último de El propósito de la vida según el hombre de allá arriba nos dice, nota, versión steampunk de Mr. Torso, de Edward Lee, ambientada en Lima de fines de los años 1800. ¿Ya? Esto para darle un poquito de contexto. ¿Y por qué digo esto? Porque eh, me saca de me saca de lo cotidiano de los relatos que estaban aquí, ¿no? Que por cierto todos no llevan una línea cronológica en que Carlos terminó de escribir, ¿no? Sino que son, como ya lo comenté, una compilación de varios de sus relatos. Entonces, comenzamos la historia con Ricardo Castellanos y Armando Montalvo, dos detectives que encuentran en el sur de... Yo soy de Chorrillos, así que me sentí, al menos como si fuesen noticias, me sentí identificado con el relato. Y es que no hace mucho, no hace más de una década, tiraban cuerpos en los pantanos de Villa, en Chorrillos, que aquí aún se llamaba San Pedro de Chorrillos. Entonces, en la historia, estos dos detectives, Ricardo y Armando, comienzan a encontrar cuerpos ahí al sur de la hacienda de Villa, ¿no? Cerca de los pantanos. Y se dan cuenta que solamente encontraban torsos, si bien encontraban extremidades, pero no torsos, ¿ya? Bueno, no torsos de acuerdo a las cantidades de las extremidades. Y no es hasta un punto de la historia en que uno de los forenses le dice que este torso, en otra parte, lo encontraron después de 10 meses. Entonces se preguntó, 10 meses, ¿y qué estuvo haciendo este descuartizador en esos 10 meses con ese torso? Se preguntaban, ¿no? Ahí hay algo para que remarcar, algo para tenerlo ahí apuntado y tenerlo presente, que a mí se me escapó en un principio, ¿ya? El segundo es que, es que entra ya deprisa, ¿no? Y es con respecto al sistema de vapor. Primero nos habla sobre una avioneta, un aerolizador, con un motor gracias al vapor, ¿no? Pero después eso es la base para entender qué es lo que se estaba trabajando, cuál era esa tecnología, al menos en esos tiempos. Que en esos tiempos eso era tecnología, pues, ¿no? A vapor. Entonces, estos dos puntos hacen que la historia se construya o que se entienda mucho mejor cuando se encuentran ya con el descuartizador. ¿Qué pasa? Que habían eh, sacado conclusiones de que alguien vivía ahí cerca y que era un tal al señor Devoto, ¿ya? El señor Devoto, bueno, el doctor, entre comillas, una especie de descuartizador cirujano y uno de los cuerpos en que habían encontrado eran justamente la clave, ¿no? Entender.
por qué estaba sucediendo, porque incluso los cortes que le hacían al descuartizamiento eran perfectos y bien cauterizados. Pero esto no le daba pista más allá de saber dónde estaba en la posición o dónde se encontraban el lugar de los hechos. Hasta que encuentran ese lugar y lo encaran al señor, pero el señor devoto tenía ya todo preparado, ¿no? ¿Qué pasa? Que era un señor de 70 años, apasionado a su devoción por lo que fue encomendado para él a este planeta. Y nunca deja de repetir, y lo repite en varias ocasiones, justo el nombre del título de la obra, el propósito de la vida según el hombre de allá arriba. Obviamente se refiere, bueno, a quien él adora. No dice, en la historia no dice a Dios, pero a quien él adora se refiere a esa persona. Supongamos que fuese Dios, porque hace hincapié a que el propósito de él es perpetuar la especie humana. Y cuando, como si fuese teatro, jala un telón y ven a dos filas de varias chicas, con sus torsos, ¿no? O sea, solamente sin extremidades, solamente lo importante del cuerpo. ¿Qué pasa? Que él los tenía a estas chicas, es bastante macabro cómo se describe ella, pero él tenía a estas chicas solamente para poder hacerse del don de la mujer, que es obtener un bebé gracias a su vientre. Y él, como os dije antes, tenía 70 años y él, si bien las inseminaba, a veces tenía que hacerse masturbaciones para poder excitarse, ¿no? Y a veces no llegaba a ellos. Dice que curioso cómo son los caminos del Señor, que ustedes llegaron a mí, porque los amarra y los cuelga, ¿no? Y solamente va a hacerse con los dones del hombre para que suplanten eh, la actividad sexual del señor devoto y que ellos lo puedan suplantar solamente con con esa labor de inseminar al dorso de las chicas. Bastante macabro, ¿ya? Hay una parte en que me da risa porque estas chicas eran prostitutas, ¿no? Como dice el señor Ricardo, mujeres del pueblo. Y déjenme, porque lo resalté acá, me dio una carcajada. Dice, el desarrollo tecnológico evitó la guerra con Chile, pero no la invasión del puterío. Y pues entonces, se da cuenta de eso. Es como que si fuese todo esto una noticia. Y me hizo recordar porque, como les dije al principio, no hace mucho que dejaban cuerpos en los pantanos. Bueno, ahora se ha convertido en un lugar más turístico y más iluminado. Así que ya no es un lugar para dejar a estos cuerpos. Pero, ¿qué rescato de esta historia? Que la forma en que como me hubiera gustado quizás que sea un poquito más explícito, pero la forma en que cómo es Carlos de Macabro para poder relatarnos cómo es que se inseminaba a estas mujeres para hacer ese propósito y que incluyendo que los bebés eh, los daba a, entre comillas, adopción, como dice el señor devoto, pero para que la tecnología avance, para que su propósito continúe, tenía que recaudar algo a través de eso, ¿no? Es como la guerra. Y eso me hizo pensar que ¿por qué tenemos mejor tecnología cada año? Porque supuestamente la financiamos a través de la guerra, ¿no? Tratamos de querer tener la mejor arma. Entonces los avances científicos comienzan a través de la guerra, pero luego se le dan otros enfoques, ¿no? Salud, educación, etc. Me hizo pensar eso. Me hizo tener ese dilema en mi cabeza. Pero bueno, se esfumó rápido por cómo termina la historia. Es macabra, graciosa y un poquito hasta como que con karma, como si fuese un poquito arrancar algo machista, ¿no? Bueno, un mal machismo. Y perdón, un poquito más atrás. Dejaré sus ojos y oídos para cualquier estimulación externa que puedan necesitar.
porque los iba a usar a estos dos detectives para poder inseminar a las mujeres, ¿no? Así que le saca sus ojos y oídos. Igual, también tengo un poderoso afrodisíaco para facilitar esa labor. Y estoy adaptando uno de mis dispositivos para que supla la falta de piernas y permita el bombeo necesario para la copulación e inseminación. ¿Con quién empezamos? Los mayores primero. Carlos, bueno, eh, curioso. Vamos con el siguiente. La chica más blanca del primer siglo. Pues bien, estamos ante una historia bastante diferente, con ambientes de vampiros, o al menos esa es una de las referencias que rescata el relato. Y tenemos dos protagonistas, aunque parecen que hubiesen más, pero son más como referencias al horror, que no estoy seguro a qué, y eso me lo tiene que explicar Carlos. Estoy bastante desorientado, pero con respecto a la trama, que eso sí les puedo contar, es que es la historia de Piero y de Merla Amorós, que según como lo dice ella, es en base a sus raíces de hindú. Y hay una curiosidad en el relato, pero eso lo vamos a tocar poquito a poquito. Pues bien, Piero, común en la universidad, un chico tranquilo que estaba al fondo dibujando, bueno, garabateando penes como sale en el relato, en los diarios, de farándula, ambientada en los años 80, se encuentra con Merla. ¿Quién es Merla? Es justamente como lleva en el nombre el título de este relato, la chica más blanca del primer siglo. Y sí, era una chica casi, bueno, se podría decir albina. Y Merla hace propio de su encanto, tanto físico como intelectual, le explica a Piero que en el hinduismo habían unas chicas que servían pues al dios, ¿no? Que eran así justo de ese aspecto. Quizás no todos tenían ese color oscuro como los tradicionales, pero que ella pues era diferente. Merlo rápidamente Merlo, estoy hablando de Piero, lo he masculinizado a Merlo. Piero se enamora automáticamente de ella por muchos factores. Y cuando llegan en una ocasión a su casa, pues no pierden el tiempo y se acuestan ambos. Creo que se acuestan en varias oportunidades. Pero ahí se da cuenta que en su casa hay mucha referencia a dioses y a un poquito eh, cosas perturbadoras. Todo esto que les cuento está inmiscuido en una ciudad en donde aparecen cadáveres de niñas, ¿ya? Ahora, hay dos nombres que traté de buscarlos por internet, pero no encuentro información de ellas, salvo de no es un vampiro, sino es un ser que se comía a niñas, que era su nombre, si me permiten buscarlo. Ok, es Justine Lafayette, porque sale, ¿no? Y le dice, ¿quién te ha dicho que es un tipo? Piero solo la miró desconcertado, fascinado por su mórbida sabiduría. Ella prosiguió. Justin Lafayette, por ejemplo, devoró varias niñas en el siglo XIX. En fin, igual no tengo carne de niñas para ofrecerte en este momento. Ella jugaba con eso, y me hace pensar a mí que ella pertenecía a esta familia vampírica, y no solo por su aspecto físico, sino porque conocía tanto que quizás esta capacidad que tienen de ser inmortales hizo que eh, conocieran tanto de la historia. O sea, al vivir tanto tiempo, pues obviamente saben bastante. Y eso me da una referencia a eso. Y la segunda es que creo que es un demonio, no sé si será hindú, pero se habla mucho de Raktabillo, que solamente encontré imágenes en internet
que justo eran como lo describe Carlos aquí. Que por cierto, el relato está, eh, no sé si coescrito, pero me dice acá Fit Glauconar Yue, que no lo conozco, perdón. Pero bueno, este, todo esto está mezclado y al final tenemos un desenlace, bueno, se podría decir como de costumbre, pero bastante grotesco con respecto justo a este ser que les nombro. Y ahí me pierdo un poco, ahí sí quiero que me ayuden, pero en la manera en que cómo eh, se desenlaza es como que quisieras leer un poquito más de este ser, saber un poquito sobre la mitología de esta ciudad. Y hay una parte que me encantó, eh, que es todo un párrafo, son, sí, es todo un párrafo bastante metafórico de cuando ellos tienen relaciones, me parece, y luego fuman, que no es marihuana, es otra sustancia, y se pierde Piero. Y lo que describe todo ese párrafo es, por no decir psicodélico, es súper irrealista, ¿no? Y eso me gusta, ¿ve? Me gustaría narrarles con mi propia voz cómo yo lo sentía al leerlo, o sea, con ese sazón que yo lo leí, pero los invito a ustedes a leerlos, es en la página 111, está todo el párrafo ahí, inicia y termina ahí en toda la página, y eso me gusta. Después de eso, hay una parte que resalté que me pareció curioso, pero voy a leer desde un poquito antes. Dice, entonces escuchó la risa sarcástica de Merla a su lado. Se sintió ligeramente aliviado, hasta que vio que el blanco cuerpo desnudo que se le acercaba estaba carcomido por la putrefacción. Ahí me hizo referencia justamente a eso, ¿no? A que si ella pertenecía a los vampiros o no. Por muchos aspectos en realidad que abarca en la narrativa. Pero bueno, no hay mucho que hablar porque justamente no tengo esas referencias conmigo. No es que ni siquiera las vi ni en el cine ni en otra obra literaria. Que seguramente Carlos no va a hablar más de Lovecraft, que estoy seguro que alguno que se alimenta mucho de esto y está acá en Miscuido. Y sobre Ractabillo, por favor, quiero condensar más este relato sobre este ser. Pues bien, al final el desenlace es mal para nuestro prota, pero bastante sustancioso para nosotros como lectores. Así que nada, muchas gracias por soportarme todos estos minutos, como siempre pasamos los 15. Y gracias por estar ahí, gracias por escucharme. Codes Infame, de Carlos Carrillo, de la editorial Pandemonium. Lo pueden encontrar en todas las ferias de Lima, Perú. Y nada, nos quedan 4 relatos más. Muchas gracias por estar ahí, yo soy Alonso RPG. Este es mi canal Radio War y nos vemos en el siguiente domingo. Adiós.